Buenos días, profesora y compañeros. El tema que les vamos a explicar se titula Bacterias intracelulares obligadas de los géneros Clamidia sp, Rickettsia sp, Coxiella sp y Escherichia sp. Los integrantes del grupo son Yurancy Pastrán, Laura Valentina Mina y quien les habla, Lady Dueñas. Como introducción a nuestro tema, tenemos que estas bacterias intracelulares pueden introducirse en neutrófilos, monocitos, macrófagos o fagocitos no profesionales. Entre estos están la célula endotelial y el fibroblasto. Una importante característica de estas bacterias es que tienen la capacidad para sobrevivir y multiplicarse en el interior de las células, e incluso de los fagocitos profesionales. Tienen diversas vías de entrada, entre las que están el aire, la sangre o los alimentos que consumimos. La incubación de estas bacterias es larga, pero va a presentar una enfermedad persistente. Es lo que provoca varios daños en el organismo. Estas bacterias intracelulares lo que buscan es un hábitat y un refugio en nuestras células, por lo que es necesaria una respuesta contra las células infectadas. Esto lo que provoca es unas reacciones granulomatosas, que es la formación de granulomas. Además de esto, estas células nunca sobrevivirían fuera de células y por eso siempre prefieren fagocitos. Y solo se replican exclusivamente en el interior de la célula. Otra característica muy importante es que estas tienen moléculas de invasión que les facilitan entrar en fagocitos no profesionales, en los que les es más fácil sobrevivir. Estas afectan a especies específicas y el patógeno está adaptado para coexistir con un huésped enfermo. Nuestro sistema inmune puede abortar la infección antes de que se produzca la enfermedad o eliminarla completamente. Pero lo más frecuente con estas bacterias es que se produzcan infecciones crónicas por un equilibrio entre la proliferación del patógeno y su eliminación. La ausencia de la producción de toxinas en estas bacterias es lo que justifica la falta de sintomatología por su presencia. Esto quiere decir que hay personas que puedan tener la bacteria, pero son totalmente asintomáticas. La patogénesis de estas bacterias es fuertemente dependiendo de la respuesta inmune del organismo. La enfermedad la causa la interacción del sistema inmune y del patógeno. Estas infecciones estimulan la hipersensibilidad de tipo retardado por los linfocitos T y por los macrófagos. Esto lo que va a provocar son las reacciones tisulares granulomatosas. La ruptura de estas es lo que va a provocar la diseminación de estas bacterias. Las bacterias intracelulares obligadas resisten a la maquinaria de muerte intracelular, permaneciendo vivas en el interior, y también se protegen de la acción extracelular de los anticuerpos y del complemento. La infección potencialmente puede causar o producir daños acumulativos y severos ya en estados tardíos. A continuación vamos a explicar cada género al que pertenecen las bacterias intracelulares obligadas. En el primer género está Clamidia sp. Como generalidades de este grupo tenemos que son parásitos intracelulares obligados, parásitos de energía, son incapaces de sintetizar el ATP. Lo adquieren de las células huésped que estos parasitan. No se ven en frotis de tinción de Gram, carecen de peptidoglucano. Son cocobacilos con una estructura de pared similar a las de los gram negativos, anaerobios. Son de tamaño pequeño, son capaces de atravesar filtros bacterianos. Su exigencia energética de la célula huésped
por eso se denominan parásitos intracelulares obligados. La forma de multiplicación, la presencia del ADN y del ARN son los que pues los clasifican definitivamente como bacterias. Son inmóviles, su tamaño oscila entre el 0.2 y 1.5 micrómetros. Solo puede reproducirse en el interior de las vesículas citoplasmáticas de la célula huésped mediante un ciclo característico, que es pues lo que realmente a ellos los caracteriza, que es que conllevan a la formación de cuerpos elementales y de cuerpos reticulares. Ellos sintetizan sus propias proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. También el cuerpo elemental es de 0.2 micrómetros a 0.4 micrómetros y el cuerpo reticular va de 0.6 micrómetros a 1.2 micrómetros. El cuerpo elemental de las clamídeas es esférico en general, excepto el de Chlamydia pneumoniae, que es piriforme. La composición antigénica de este género es pues básicamente su característica principal, que es la formación de cuerpos elementales y de cuerpos reticulados. Que este género pues solo se reproduce en el interior de las vesículas citoplasmáticas, como yo lo había dicho. La envoltura de estas se asemeja pues a la de otras bacterias gramnegativas, pero pues se diferencia básicamente en que la pared carece de ácido murámico y de una capa de peptidoglucano. El ciclo de replicación pues tiene dos formas morfológicas, que es lo que caracteriza pues a este género, que es el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. El cuerpo elemental pues es resistente y capaz de la vida extracelular, es inactivo y es como la forma de infectarte. Este cuerpo elemental tiene pared celular rígida, es relativamente resistente a la sonicación, es resistente a la tripsina, tiene subunidades en la envoltura celular, es tóxico para ratones y son organismos pues aislados infecciosos, adaptado pues para la supervivencia extracelular. En cuanto al cuerpo reticulado, es el cuerpo inicial, es pues la forma de multiplicación intracelular que tiene este género. Es incapaz pues de la vida extracelular y es el que se encarga pues de la replicación. Este es sensible a la sonicación, es lisado por la tripsina, sin subunidades en la envoltura celular, no es tóxico para ratones y pues está en organismos aislados no infecciosos. También está adaptado pues para el crecimiento extracelular. Este es para el crecimiento extracelular y el cuerpo elemental es pues para la supervivencia extracelular. Bueno, en cuanto al proceso de infección, en cuanto al gráfico, entonces EP es el cuerpo elemental y RB es el cuerpo reticular. Entonces, la reproducción de las clamidias comienza con la unión de un cuerpo elemental a la superficie de la célula, como lo podemos ver en la gráfica. Los cuerpos elementales pues tienen un diámetro de 0.2 a 0.4 micrómetros. La célula huésped pues fagocita el cuerpo elemental y a continuación pues evita la fusión de lisosomas con el fagosoma. Ahí es cuando comienza como a reorganizarse pues para formar el cuerpo reticulado o el cuerpo inicial. Este cuerpo reticulado es el que está especializado en la reproducción en vez de la infección. Entonces, pues estos cuerpos son los encargados de que estas bacterias se reproduzcan unas 8 a 10 horas después de que la infección aproximadamente, pues este cuerpo reticulado comienza a dividirse y la reproducción
de este cuerpo continúa pues hasta que la célula huésped muere. Es posible que una vacuola o inclusión llena de clamidias alcance el tamaño suficiente como para poder ser visualizada a un microscopio óptico o incluso pues ocupar todo el crecimiento, todo el citoplasma de la célula huésped. Pasadas las 20 a 25 horas, estos cuerpos reticulados comienzan a transformarse pues de nuevo en los cuerpos elementales infecciosos, y esto pues continúa este proceso hasta que la célula huésped se lisa y libera las clamidias aproximadamente de 48 a 72 horas pues de la infección. El metabolismo de las clamidias es muy diferente al de otras bacterias gram negativas. Antes pues se pensaba que las clamidias no eran capaces de metabolizar hidratos de carbono u otras sustancias ni de sintetizar el ATP. En cuanto a la clasificación taxonómica de este género, tenemos que pertenecen al dominio Bacteria, al phylum Chlamydia, a la clase Chlamydiae, al orden Chlamydiales, la familia Chlamydiaceae y al género Chlamydia. Especies, les voy a hablar pues de las 3 principales especies que tienen importancia médica. En el primer lugar pues está Chlamydia trachomatis, en el segundo está Chlamydia pneumoniae y en el tercero Chlamydia psittaci. Bueno, en el primer grupo tenemos a Chlamydia trachomatis. Este es un bacilo gram negativo, parásito intracelular. Es una bacteria intracelular obligada que infecta pues las células epiteliales de la mucosa humana, la orofaringe, el tracto genital, el área anorrectal y la conjuntiva. Esta se puede encontrar normalmente pues en el endotelio y en el epitelio, en el que está pues el endocervix, el recto, la cavidad peritoneal, las trompas de falopio, la orofaringe y la conjuntiva. Esta se caracteriza también porque existen 15 serotipos que producen diferentes patologías en el ser humano, de los cuales pues estos han sido bautizados con letras. El serotipo A, B y C es el que está relacionado con los agentes del tracoma ocular. Existen los serotipos D, E, F, G, H, I, J, K y M, que son los que están relacionados con la conjuntivitis de inclusión, el síndrome de Reiter, la uretritis o la neumonía infantil. Y tenemos los grupos L1, L2 y L3, que son los que producen el linfogranuloma venéreo. Esta especie tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días. El 60% pues, de las mujeres y el 25% de los hombres, cuando presentan una infección por esta especie, normalmente es asintomática. Quiere decir que pues, las personas no presentan ningún síntoma hasta que ya pues, se encuentran en un estado de infección tardío o algo ya crónico. En cuanto a sus factores de virulencia, tenemos que pues, el más importante es que tiene la replicación intracelular, que le da pues su protección de las defensas inmunitarias del huésped. Es pues protegido pues de estas defensas inmunitarias. Evita la fusión de fagolisosomas, es decir que evita la muerte fagocítica. Las infecciones repetidas por Chlamydia trachomatis dan como resultado una patología celular. En cuanto a los serotipos A, K y L1, L2 y L3, estos serotipos identifican pues las manifestaciones clínicas de la cepa. Bueno, en cuadros clínicos, esta especie se caracteriza y es muy común en las enfermedades de transmisión sexual y en la conjuntivitis en tanto adultos como en niños. En el primer cuadro clínico tenemos la conjuntivitis de inclusión en los adultos. Esto se da normalmente en adultos sexualmente activos.
se ha observado una conjuntivitis aguda folicular que es producida por las cepas de Chlamydia trachomatis. Se asocian pues normalmente a las infecciones genitales de los serotipos A, B, D y Q. Esta infección se caracteriza pues normalmente por la presencia de secreciones mucopurulentas, como podemos ver en las imágenes, como amarillentas, pegajosas, de queratitis, infiltrados corneales, y en algunos casos pues presenta cierto grado de vascularización corneal. Es lo que pues caracteriza a este cuadro clínico. El tracoma, esta es una enfermedad crónica producida por las serovariedades A, B, BA y C. Inicialmente pues los pacientes empiezan con una conjuntivitis folicular, con una inflamación difusa que afecta pues a toda la conjuntiva. Esta conjuntiva pues va presentando como cicatrices conforme pues va progresando la enfermedad, haciendo como que este párpado del paciente se retraiga, que es como lo vemos en las imágenes. Las pestañas pues van como creciendo hacia adentro. Esto pues produce unas excoriaciones en la córnea y finalmente es lo que ocasiona pues una ulceración corneal. Ocasionan también una cicatrización y una formación de panos. Esta formación de panos es la invasión de los vasos de la córnea y pues mayormente va con la pérdida de visión. También se caracteriza porque esta suele afectar a ambos ojos. Hay un sistema de gradación de la OMS en donde se describen los 5 estadios de este tracoma. En el estadio 1 está la inflamación tracomatosa folicular, que es la que se caracteriza por 5 o más folículos de la conjuntiva tarsal superior. El otro es la inflamación tracomatosa intensa, que es caracterizada pues por un engrosamiento inflamatorio pronunciado de la conjuntiva tarsal. Esto oculta más de la mitad de los vasos tarsales profundos normales. El otro ya es la cicatrización tracomatosa. Esta se caracteriza porque es la cicatrización en la conjuntiva tarsal. La otra es la triquiasis tracomatosa, que se caracteriza pues por el roce de al menos una pestaña contra el globo ocular. Y la última ya es la opacidad corneal, en la que pues la córnea fácilmente se ve visible sobre la pupila. Otro cuadro clínico característico es que pues, también es presentado en niños, que es la conjuntivitis neonatal. Este es el enrojecimiento de los ojos pues, en recién nacidos. También presentan una irritación o la obstrucción pues, de un conducto lagrimal. Cuando ya presentan esta obstrucción, pues ya esto puede ser muy grave. Estas infecciones oculares pues se producen normalmente en los niños que están expuestos a Chlamydia trachomatis durante el parto. Después de una incubación de 5 a 12 días, los párpados del niño se hinchan, presentan hiperemia, abundantes secreciones purulentas. Estas infecciones, cuando no son tratadas, pueden durar hasta 12 meses, durante los cuales se producen una cicatrización y una vascularización corneal. Bueno, como ya vimos en los cuadros clínicos, pues esta especie, trachomatis, es muy común en cuanto a estos tipos de conjuntivitis y también es muy común en las enfermedades de transmisión sexual, en las que pues encontramos la CNG, es la cervicitis no gonocócica en mujeres. Esta es una inflamación del cuello uterino, el extremo inferior y el estrecho del útero que se comunica con la vagina. Los síntomas de una cervicitis pues comprenden desde sangrado entre periodos menstruales, dolor durante un examen de cuello uterino o durante el acto sexual, y también estos pues presentan secreción vaginal anormal.
Sin embargo, pues también es posible pues tener una cervicitis y no sufrir ningún signo o síntoma. También encontramos la uretritis no gonocócica, que por sus siglas UNG. Esta es en varones, es una infección de la uretra. Este es un tubo que va desde la vejiga y pasa a través del pene en los hombres, pues por el que pasa la orina. Esta es ocasionada por algún agente que no sea la gonorrea. Esta infección puede ser producida por las clamidias. Se contagia exclusivamente a través del contacto sexual. Los síntomas que caracterizan pues esta enfermedad, esta infección, son síntomas de ardor, sensación de hormigueo al orinar, acompañado pues de una leve, generalmente es transparente, o secreción o goteo por la uretra. Tenemos el linfogranuloma venéreo. Esta es una enfermedad causada por los serotipos L1, L2 y L3. Normalmente esta se adquiere por sexo anal. Tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Normalmente en los pacientes lo primero que va a aparecer es una lesión inicial en el lugar de la infección, la cual es pequeña y es indolora, no produce dolor. Esto no llama pues mucho la atención de la persona que la presenta, puesto que pues no le duele. El paciente puede presentar fiebre, cefalia, mialgias, que este es el dolor muscular, mientras está presente la lesión. La segunda fase pues de esta infección viene normalmente marcada por la inflamación y la tumefacción de los ganglios linfáticos, que drenan pues el lugar de la infección inicial. Las manifestaciones sistemáticas de esta enfermedad son la fiebre, los escalofríos, la anorexia, la cefalia y el meningismo. Este involucra la triada, que es el síndrome de 3 síntomas de rigidez de nuca o rigidez del cuello, fotofobia, que es pues la intolerancia a la luz brillante, y la cefalia, que pues es el dolor de cabeza. Y lo de las mialgias y artralgias, que es característico por el dolor de las articulaciones. En cuanto al diagnóstico para esta especie, primero pues se hace por hallazgos citológicos, serológicos o de cultivo. También se hace mediante pues la detección directa del antígeno o de las muestras clínicas, y también pues por el uso de pruebas de ácidos nucleicos. Estas pruebas pueden incluir un análisis de orina, en donde pues ahí se analizará la presencia de esta infección. También un hisopado. En las mujeres pues el médico tomó una muestra del flujo del cuello del útero pues para realizar un cultivo o un análisis de los antígenos para detectar pues la presencia de clamidia. Y en los hombres pues el médico inserta un hisopo delgado en el extremo del pene, en el que pues él va a obtener una muestra de la uretra, y en algunos casos pues se realiza el hisopado en el ano. También se puede realizar un cultivo. El cultivo celular pues es el método más específico para diagnosticar las infecciones por Chlamydia trachomatis. Existen también las técnicas moleculares. Existen pues dos grandes tecnologías moleculares para el diagnóstico microbiológico, que son las reacciones de hibridación de los ácidos nucleicos con sondas o las reacciones de amplificación de los ácidos nucleicos. También existe la técnica de inmunofluorescencia directa. Esta se realiza pues con los anticuerpos monoclonales, los cuales reconocen la proteína principal de la membrana externa de la clamidia, y también contienen una mezcla de dos anticuerpos monoclonales, uno con la especificidad pues de las proteínas de la membrana y otro anticuerpo que se le reconoce el LPS de la clamidia, que es el lipopolisacario. Y también pues pueden realizar una citología, que es el examen de las muestras celulares teñidas con IEMSA para determinar pues la presencia de estas inclusiones. En cuanto al tratamiento para esta especie,
Se recomienda que los pacientes que presenten pues el linfogranuloma venéreo, normalmente pues los tratan con doxiciclina durante 21 días. Ya cuando se presentan las infecciones en los niños menores de 9 años, en las embarazadas o en los pacientes que no son capaces de tolerar la doxiciclina, se recomienda pues el uso del antibiótico eritromicina. En cuanto a los pacientes que presenten las lesiones oculares y genitales en los adultos, se deben tratar con una dosis de acitromicina o doxiciclina durante 7 días. Y cuando se presenta la conjuntivitis y la neumonía del recién nacido, se debe tratar con eritromicina durante 10 a 14 días. Bueno, pasamos a Chlamydia pneumoniae. Esta es nuestra segunda especie de importancia clínica. Es una especie de bacteria patógena. Tiene una pared celular de clamidia, la cual, al igual que todas las bacterias gram negativas, pues consta de 2 membranas fosfolipídicas contiguas, una interna y otra externa. Entre ambas pues se reconoce un espacio periplásmico. Sin embargo, pues la capa de peptidoglicano que habitualmente pues ocupa este espacio en todos los gram negativos no existe en las clamidias. Como consecuencia, pues la pared celular es menos rígida y más susceptible a los cambios osmóticos. Este género, esta especie, es un patógeno del ser humano que causa sinusitis, faringitis, bronquitis y neumonía. Se cree que pues las infecciones que normalmente pues se transmiten de persona a persona mediante pues secreciones respiratorias. La mayor parte de las personas que presentan esta infección por Chlamydia pneumoniae son personas asintomáticas o tienen síntomas muy leves, producen tos persistente y malestar. La mayoría de los pacientes pues no necesita hospitalización. Ya las infecciones respiratorias más graves pues son las que generalmente afectan a un único lóbulo pulmonar, sino que estas infecciones pues no se pueden distinguir de otras neumonías atípicas. Esta tiene un periodo de incubación aproximadamente de 1 mes. En todos los factores de virulencia de esta especie presenta las proteínas HSP. Son proteínas con una estructura muy conservada durante la evolución. Están presentes en casi todos los organismos. Tienen 2 funciones principales: actúan como chaperonas y también inducen pues la respuesta al estrés. Estas proteínas HSP se clasifican en diferentes familias. Estas están clasificadas pues más de acuerdo con su peso molecular, más que por la función que realizan. Las HSP60 o Grow-like, estas aparecen durante las infecciones crónicas persistentes y se ha descrito su presencia en macrófagos que están presentes pues en lesiones ateroscleróticas durante infecciones por Chlamydia pneumoniae. Esta especie también presenta otro factor de virulencia, que es el sistema de secreción tipo 3, TTSS. Este es un mecanismo clave de la virulencia. Básicamente lo que hace es facilitar la interacción entre la célula huésped y el patógeno bacteriano. También Chlamydia pneumoniae presenta el COMC, que es el complejo proteico de membrana externa rico en residuos de cisteína. Este complejo básicamente lo que va a hacer es contribuir a la rigidez y a la estabilidad osmótica del cuerpo elemental. Participa en las primeras fases del anclaje de este cuerpo elemental a la célula eucariota como otra adhesina. Otro factor de virulencia importante es las PMPS. Son las proteínas polimórficas de membrana. Estas son una familia única de proteínas. Hay un alto grado de diversidad entre ellas. Estas también tienen un papel muy importante en la biología y en la patogénesis de todas las clamidias, aunque pues el número varía
dependiendo las diferentes especies. Por ejemplo, Chlamydia pneumoniae presenta 21 de estas proteínas. Por ejemplo, hay anticuerpos específicos frente a la PMP21 de Chlamydia pneumoniae, que estos bloquean la infectividad de la bacteria en las células epiteliales. Vamos con los cuadros clínicos de esta especie. Normalmente se caracteriza por presentar infecciones en las vías respiratorias bajas, como neumonía, y también se presenta en las vías respiratorias altas, como presentando sinusitis, faringitis y laringitis. La mayoría de las infecciones por este microorganismo son asintomáticas, aunque este puede causar enfermedad grave, sobre todo en las personas de la tercera edad, en pacientes con enfermedades cardiovasculares o pacientes que estén inmunodeprimidos. La bronquitis es otra de las manifestaciones clínicas de infección por Chlamydia pneumoniae, causando hasta el 5% de los casos. Los síntomas, básicamente para estas afecciones de las vías respiratorias bajas y altas, se caracteriza por presentar tos, ronquera y dolor de garganta. Suele tener presencia a veces de fiebre o a veces no. El periodo de incubación es prolongado, aproximadamente de unas 3 semanas. El comienzo de estos síntomas suele ser muy gradual. La tos a veces puede aparecer en días o semanas después de tardar, y después puede tardar incluso meses. Otras presentaciones en las vías respiratorias altas puede ser la laringitis, la otitis o la sinusitis, pero son menos frecuentes en el papel de Chlamydia pneumoniae, y ya cuando se presentan estos procesos ya tiende a ser muy discutible. El cuadro clínico más característico de esta especie es la neumonía, estimándose que este es el responsable del 5 al 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad. En esta especie también es muy característico el asma y el EPOC. Chlamydia pneumoniae se ha asociado con exacerbaciones de enfermedades inflamatorias crónicas pulmonares, tales como estas dos que acabo de nombrar. El asma normalmente es una infección en las vías respiratorias de una persona que se inflaman o se estrechan y producen mayores cantidades de mucosa de lo normal. También es característico porque presenta dificultad en la respiración. Los pacientes con asma presentan síntomas como la tos. En esta tos puede tener con o sin presencia de esputo, que es la flema. También la retracción de la piel entre las costillas al respirar, que es denominado tiraje intercostal. Se presenta la dificultad para respirar, que esta puede empeorar con el ejercicio o la actividad física. El asma es característico porque presenta a veces silbidos o sibilancias cuando se respira, presentan dolor o rigidez en el pecho y dificultad para dormir. Y otra enfermedad característica de esta especie es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta básicamente es un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire y dificultan la respiración. El efisema y la bronquitis crónica son las afecciones más comunes que forman parte del EPOC. El daño a los pulmones ocasionado por el EPOC es algo irreversible.
Entre los síntomas están la bronquitis crónica, dificultad para respirar, la sibilancia característica de estas enfermedades respiratorias, la tos crónica y el enfisema. En cuanto al diagnóstico de Chlamydia pneumoniae, pues los métodos de laboratorio para este diagnóstico incluyen desde el aislamiento del microorganismo en cultivo celular hasta los ensayos serológicos y las pruebas de amplificación de ADN. Debido a su compleja técnica y variabilidad, el cultivo celular pues solo se limita a los laboratorios especializados. De hecho, pues a pesar de que han tratado de mejorar la sensibilidad en cultivo celular, se han obtenido pues muy pocos aislamientos de esta especie en todo el mundo. Los ensayos de anticuerpos son pues los test más comúnmente usados para el diagnóstico de las infecciones por Chlamydia pneumoniae. También las pruebas serológicas, que es en la que requieren muestras de suero pareadas pues para un diagnóstico certero, y estas ofrecen un diagnóstico retrospectivo. También los anticuerpos de tipo IgM, la inmunoglobulina M, aparecen de 2 a 3 semanas tras la infección, mientras que la inmunoglobulina G requieren de 6 a 8 semanas pues, para ser detectadas. La PCR también pues, nos ofrece una alternativa más rápida para la identificación de esta infección por Chlamydia pneumoniae, reemplazando pues, otros métodos directos de diagnóstico debido a su alta sensibilidad basada en la amplificación. Esto posibilita pues la detección del patógeno en secreciones respiratorias, más que todo pues durante los estadios tempranos de la enfermedad, cuando no hay respuesta de los anticuerpos. Para hacer el diagnóstico de las infecciones por Chlamydia pneumoniae siempre es muy complejo. Pues también se puede realizar por la detección, se puede realizar mediante la prueba de microinmunofluorescencia. Es una de las únicas aceptables, además del diagnóstico serológico, que pues sirve para detectar los anticuerpos específicos de la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina A frente pues a Chlamydia pneumoniae. Los criterios pues, básicos para el diagnóstico de una infección aguda por esta especie tienen que ser de un título único de inmunoglobulina M, mayor de 1,16 o un aumento del cuádruple del título de la inmunoglobulina G. También existe la fijación del complemento. Esta es una técnica capaz de detectar anticuerpos frente a un determinante antigénico del lipopolisacárido, que es común en todas las especies de clamidias. Además se realiza pues mediante un diagnóstico directo, que en este caso pues ya es el cultivo. En cuanto al tratamiento, se utilizan pues los macrólidos. Entre estos están la acitromicina, eritromicina, claritromicina, la doxiciclina o el levofloxacino. Estos son los que pues más se recomiendan para el tratamiento de las infecciones por Chlamydia pneumoniae. Esta es la tercera especie, esta Chlamydia psittaci. Esta se caracteriza por ser un bacilo gram negativo. Es un microorganismo intracelular obligado, ya que carece pues de la capacidad de sintetizar ATP. Son parásitos de energía. Tiene un ciclo dimórfico con una primera forma, que es el cuerpo elemental, y una segunda forma, que es el cuerpo reticular, que pues esta es la fase en la que se produce la replicación intracelular. Estas dos formas pues son las que caracterizan pues al grupo Chlamydias.
Este es un tipo de bacterias que se encuentra normalmente en los excrementos de pájaros, los cuales son los que pues le transmiten la infección a los humanos. Este es no móvil y este causa diversas enfermedades. En los pájaros ocasiona la ornitosis. También está relacionado con la enfermedad aviar epidémica en mamíferos. Y la más conocida, que es la citocosis, que es la enfermedad pues respiratoria que causan los humanos. Esta Chlamydia psittaci se transmite de aves a mamíferos por inhalación, por contacto o por ingestión. La citocosis pues en aves y en humanos frecuentemente pues comienza con síntomas semejantes a la gripe y pasa a neumonía, que esta pues la vamos a abarcar más a profundidad más adelante. Como ya dije, pues el reservorio de estas son las aves y algunos mamíferos, como por ejemplo pues los perros, los gatos, los caballos, bovinos, y los hospedadores son los humanos, que son a los que pues les va a transmitir la enfermedad. En cuanto a los factores de virulencia, esta presenta lipopolisacáridos, las proteínas PMPSP, los MOMP y las proteínas HSP. El lipopolisacario pues es el antígeno termoestable. Las MOMP pues son las principales proteínas de la membrana externa. En estas especies pues esta proteína es la que está expuesta en la superficie de la membrana y por lo tanto pues esta es muy homogénica. Estas proteínas actúan principalmente como una adhesina, facilitan las interacciones no específicas y la penetración de los cuerpos elementales al interior pues de la célula eucariota. Las PMPS son las proteínas polimórficas de la membrana, que son el que pues tienen un papel importante en la biología y en la patogénesis de esta especie. Y las proteínas HSP son las que pues principalmente actúan como chaperones o pues inducen la respuesta al estrés, que en Chlamydia psittaci aproximadamente hay 21 proteínas de estas HSP. En cuadros clínicos, esta especie ocasiona una infección respiratoria. Estas infecciones pues constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio. Generalmente pues esta infección se presenta como una neumonía típica y presenta síntomas como fiebre alta, cefalia y tos. También se presenta la infección extrarrespiratoria, es en la cual pues se puede ver afectado cualquier órgano, pero siempre pues con la posterioridad a la infección primaria respiratoria como complicación pues de esta misma. La enfermedad pues que más se ve presente en esta especie, en la que más se caracteriza es la citocosis. Esta también es conocida como ornitosis. Es una infección pues con escasa incidencia en el hombre, pero cuando se presenta pues es una enfermedad infecciosa que suele ser transmitida pues a los humanos por las aves pertenecientes a la familia de los loros, pavos y palomas. Es pues la enfermedad más conocida causada por la bacteria Chlamydia psittaci. En los seres humanos pues los síntomas que se presentan son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y en algunos casos presentan neumonía. Este microorganismo pues que causa la citocosis también presenta una neumonía típica y puede llegar a una evolución con septicemia. Esta bacteria pues es un potente patógeno debido pues a la gran capacidad que poseen de la replicación en el interior de las células. Además de eso, pues de que esta especie es
Estas especies clamidias pues en general pues modulan la respuesta inmune, ya que se consigue pues una eficiente supresión de las señales de las células del sistema inmunitario. Esta clamidia citasis se caracteriza porque muestra gran capacidad de adaptación y de evasión a los mecanismos de defensa, lo que pues fácilmente hace que se disemine por todo el hospedador. En la imagen pues podemos ver que el huésped no humano habitual sospechado son las aves. Esto normalmente se adquiere por la inhalación en los pulmones. Esto va al alojarse en los alvéolos y ya cuando este organismo es potencialmente patógeno es cuando empieza pues su diseminación por todo el sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico para esta especie, se hace pues por serología. Normalmente este es un diagnóstico indirecto. Estos pues constituyen la base básicamente del diagnóstico de la clamidia psittacosis. Esta se confirma por el laboratorio por uno de los siguientes métodos. Puede ser por el cultivo de clamidia psittacii de una muestra respiratoria. También puede ser por la microinmunofluorescencia de una seroconversión de anticuerpos frente a clamidia psittacii con un aumento pues de al menos 4 títulos. También se puede hacer por la detección de las inmunoglobulinas de la clase M frente a clamidia psittacii o por la microinmunofluorescencia con un título mayor o igual a 1,16. En cuanto a otra técnica que es la fijación del complemento, es la técnica pues que más se ha utilizado para el diagnóstico serológico de clamidia, aunque pues no es capaz de distinguir entre las diferentes especies, ya que pues se utiliza como antígeno lipopolisacario. También la microinmunofluorescencia es también denominada la inmunofluorescencia indirecta. Esta es una técnica pues probablemente es la más sensible para el diagnóstico serológico de la psittacosis, en el cual pues se utilizan antígenos de superficie psittacii como moléculas de captura inmovilizados sobre un portaobjetos. Este portaobjetos pues es el que se va a incubar con el suero del paciente, que en el caso de contar con los anticuerpos específicos pues estos son los que van a quedar unidos a las moléculas de captura y pues esto posteriormente serán revelados con el anticuerpo antihumano conjugado con el marcaje fluorescente. Existe también pues el enzimo inmunoensayo. Esto es para detectar los anticuerpos frente a clamidia psittacii. Y existen pues ya otras técnicas comerciales que detectan los anticuerpos para la clase de inmunoglobulinas G. Otra técnica que se utiliza es la microscopía mediante tinción. Esta se basa básicamente pues en la preparación de extensiones a partir de material de exudados o secreciones que pueden proceder de otros órganos o tejidos afectados. En esta técnica pues se utiliza la técnica modificada de Ziegler-Nielsen, las cuales utilizan como colorante principal la fucsina fenicada. Este colorante pues básicamente es de contraste y el verde malaquita o el azul de metileno, que es el que van a utilizar como el colorante de contraste, y este es el que va realizándose la decoloración con un ácido débil diluido, puede ser ácido acético o cítrico. También existen pues las técnicas de detección de antígenos que se basan en la utilización de los anticuerpos específicos para la detección de los antígenos de clamidia psittacii. Estos también se pueden hacer pues a partir de los órganos, tejidos o exudados. Esta reacción inmunológica pues se revela mediante la utilización de compuestos fluorescentes o mediante una enzima y su sustrato. También se puede hacer pues mediante las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos,
que por sus siglas TAN. Estas se han utilizado pues en distintas aproximaciones basadas en PCR, especialmente en la caracterización de brotes epidémicos. Para las clamidias, estas pues normalmente son en muestras clínicas, se hacen por las ondas de ADN o por los métodos de PCR. Las clamidias pues también se pueden identificar en los tejidos o en los raspados celulares mediante la tinción de IEMSA, que estos son los que detectan pues, los cuerpos de inclusión intracelulares característicos, y la inmunofluorescencia de tejidos y células, que es con anticuerpos monoclonales, que este es un método pues para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento para esta especie de Chlamydia-Psittaci, pues estas infecciones se pueden tratar con éxito con tetraciclina, eritromicina y acitromicina, pero pues la citacosis, que es la enfermedad que produce esta especie en particular, solamente pues se puede prevenir mediante el control de las infecciones en las aves domésticas, más que todo importadas, y este control pues se puede lograr tratando las aves con clortetraciclina durante aproximadamente pues 45 días. Para esta enfermedad aún no se dispone en la actualidad la vacuna. Género Rickettsia sp. Como generalidades del género Rickettsia sp, tenemos que pues estos son microorganismos gram negativos, pequeños, inmóviles, que pues para observarlos intracelularmente se requieren de tinciones especiales como por ejemplo IEMSA, que pues se transmiten vía artrópodos, ejemplo garrapatas, pulgas, piojos. También pues estos microorganismos invaden las células endoteliales de vasos sanguíneos pequeños y son potencialmente patógenos para los seres humanos. Los vectores que la transmiten, pues ya lo dije anteriormente, son artrópodos que se alimentan de sangre, como las pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, y pues que estos actúan como vectores o como huéspedes primarios. Entonces, en el género Rickettsia, pues se penetran en el huésped induciendo a la fagocitosis, y pues los miembros del género pues lo que hacen es abandonar inmediatamente el fagosoma y se reproducen por fisión binaria en el citoplasma. También pues este género es muy diferente de la mayoría de las demás bacterias en cuanto a su fisiología y metabolismo, pues este género Rickettsia carecen de la ruta glucolítica y no utilizan glucosa como fuente de energía, sino que oxidan glutamato y productos intermedios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como es el succinato. Entonces, en la membrana plasmática de estos microorganismos se presenta un sistema de transporte mediado por un transportador, y los nutrientes y las coenzimas de la célula huésped se absorben y se utilizan de una forma directa, ¿sí? Como por ejemplo, este género pues capta el NAD y la uridina difosfato glucosa, ¿sí? Entonces en su membrana pues también presenta un transportador de intercambio de adenilato, que pues este es el encargado de intercambiar ADP por ATP del exterior, por lo que pues el ATP del huésped puede aportar gran parte de la energía necesaria para el crecimiento. En la clasificación taxonómica encontramos que el dominio es bacteria, el pilum es proteobacteria, la clase es alpha proteobacteria, el orden es Rickettsiales, la familia Rickettsiaceae y el género Rickettsia. En este género encontramos 4 especies que son de importancia clínica. Está la Rickettsia rickettsii, Rickettsia acari, Rickettsia prowazekii y Rickettsia tipi. En este cuadro encontramos pues las 4 bacterias de importancia clínica del género Rickettsia, su enfermedad, el vector y el reservorio. Entonces, para la Rickettsia rickettsii,
La enfermedad es la fiebre moteada o también conocida como la fiebre de montañas rocosas. El vector son las garrapatas y el reservorio pueden ser los perros, los roedores o las garrapatas. La Rickettsia acari, la enfermedad es Rickettsiasis pustulosa, el vector son los ácaros, el reservorio son los ratones. En la Rickettsia prowazekii, la enfermedad es el tifus epidémico, el vector es el piojo y el reservorio es el hombre. En la Rickettsia tipi, la enfermedad es el tifus endémico o murino, el vector es la pulga y el reservorio son los roedores. La primera especie de Rickettsia rickettsii, que estas son bacterias gram negativas, son pequeñas y no formadoras de esporas, son pleomórficas y son causantes de enfermedades infecciosas. Factores de virulencia. Se conoce que pues para producir las alteraciones fisiopatológicas, esta especie de Rickettsia rickettsii cuenta con dos proteínas inmunogénicas de membrana externa, como son la OMPA y OMPB, que pues son utilizadas al igual que otros lipopolisacáridos como adhesinas para unirse principalmente a células endoteliales de pequeños y medianos vasos. Y pues tras esta unión ocurre un reordenamiento citoesquelético que permite la entrada de este patógeno a la célula blanca. En los mecanismos de lesión de este patógeno pues se basa en su supervivencia, en la rápida reproducción y en la capacidad de infectar las células vasculares, así como pues en su potencial para estimular el sistema inmune, trayendo pues consigo la liberación de múltiples citocinas que son responsables del progresivo daño a la integridad endotelial y la consecuente extravasación de líquido y agregación plaquetaria. También pues esta especie, cuenta con la capacidad de diseminarse de una célula a otra, pues atravesando su membrana celular sin causar pues ningún daño severo. Y pues en esta diseminación la bacteria incluye múltiples órganos como pues lo es la piel, el cerebro, el riñón, el vaso, los pulmones, el corazón y bueno, entre otros, pues trayendo como consecuencia que pues los síntomas iniciales sean altamente variables e inespecíficos. Cuadro clínicos. En esta pues encontramos la fiebre maculosa o también conocida como la fiebre de montañas rocosas. Su agente etiológico es el virus de la fiebre amarilla, Rickettsia rickettsii, y el método habitual de infección humana es la picadura de la garrapata. Esta enfermedad es sintomática, se desarrolla a los 7 días después de la picadura de la garrapata. Al inicio está precedido por una fiebre elevada con cefalia que puede asociar a malestar, mialgias, náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Se conoce que pues el 90% de los pacientes desarrollan un exantema macular a los 3 días, inicialmente pues en las muñecas, en los brazos y en los tobillos. Y pues posteriormente se disemina hacia el tronco, ¿sí? En algunas ocasiones se ve afectada lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies. También se conoce que pues, el exantema pues, puede evolucionar a una forma exantémica o petequial que pues, indica de una enfermedad más grave. Entonces, las complicaciones pues, de esta enfermedad son las manifestaciones neurológicas, la insuficiencia pulmonar y renal y alteraciones cardíacas. Y como dato, pues se tiene que la mortalidad de esta enfermedad no tratada es del 10 al 25%. En el diagnóstico encontramos la microscopía y la detección de anticuerpos. En la microscopía, pues se conoce que el género de Rickettsia se tiñe débilmente con la tinción de Gram, pero pues se puede teñir con los métodos de Kiemsa. También en la detección de anticuerpos, la prueba serológica que se considera el método de referencia es la microinmunofluorescencia
que pues en esta prueba se detecta la presencia de anticuerpos frente a proteínas de la membrana externa, o sea, específicos de especie, y los antígenos lipopolisacáridos. En esta pues se debe realizar un inmunoensayo de Western blot con el fin de definir las especies individuales, debido a que distintas especies del género Rickettsia comparten el antígeno lipopolisacárido. En el tratamiento, el fármaco de elección es la doxiciclina. También se utiliza el ciprofloxacino, que tiene una buena actividad in vitro, pero pues en este hay poca experiencia clínica como para poder recomendar este antibiótico como tratamiento primario. También se utiliza el cloranfenicol, que también muestra actividad in vitro frente a las riquecias. Y aunque pues en general el tratamiento que más se recomienda en todos los pacientes con sospecha de enfermedad por riquecias son las tetraciclinas, pero pues estas tienen contraindicaciones en las mujeres gestantes y en los niños pequeños. La segunda especie que encontramos es la Rickettsia cari, que es una bacteria intracelular. Se transmite por ácaros infectados y se mantiene en la población de roedores a través de la picadura de los ectoparásitos del ratón. También pues es una de las pocas riquecias del grupo de las fiebres exantemáticas, y pues en esta especie las personas se convierten en hospederos accidentalmente pues cuando reciben la mordedura de un ácaro infectado. Los factores de virulencia: está el crecimiento intracelular, la replicación en el citoplasma de las células endoteliales, produciendo la vasculitis, y también está la reproducción de las bacterias en el interior de las células endoteliales de la zona de la picadura. En los cuadros clínicos encontramos la rickettsiosis pustulosa, que pues el huésped no humano habitual o sospechoso son los ratones. El método habitual de infección humana es la mordedura de ratón. Entonces, en la infección clínica, pues en primer lugar se desarrolla una pápula en el lugar de la picadura del ácaro en el hospedador. Pues esta pápula aparece alrededor de una semana después de la picadura y progresa rápidamente a una ulceración y a la formación de una escara. Durante pues este periodo, las riquecias se diseminan sistemáticamente, y después de un periodo de incubación que es de 7 a 24 días, la segunda fase de la enfermedad se desarrolla de forma brusca. Ya se presentan síntomas como la fiebre alta, cefalea importante, los escalofríos, la sudoración, mialgías y la fotofobia. Y pues empieza a aparecer un exantema papulovesicular generalizado en 2 o 3 días, y pues se observa una progresión del exantema en forma de erupción, en la que empiezan a aparecer lo que son vesículas, y posterior a las vesículas empiezan a aparecer las costras. En el diagnóstico, la prueba de elección es la microinmunofluorescencia, a prueba de la inmunohistoquímica, que se ha estandarizado para la detección de riquecias en biopsias de piel con lesiones de brotes. Para el tratamiento se recomienda la doxiciclina, que pues es el fármaco de elección, y pues ya pues para el control de esta enfermedad se logra con la mejora de las condiciones de vida, y también pues con una reducción de la población de piojos mediante el uso de insecticidas. La tercera especie que encontramos es la Rickettsia prowazekii, que es la causante del tifus epidémico. Esta se propaga por los piojos, ocurre también entre los individuos que viven en condiciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias que favorecen a la propagación de los piojos. Tienen un periodo de incubación de 2 a 30 días. Captan mal los colorantes bacterianos habituales, y pues demuestran mejor su presencia por medio de las técnicas de inmunofluorescencia específica. En los factores de virulencia encontramos la proteína C, que es la transmisión del artrópodo a humanos.
También están los flagelos periplásmicos, las proteínas de anclaje a células, la resistencia a la fagocitosis y a factores ambientales y también las variaciones antigénicas. En el cuadro clínico encontramos el tifus exantemático o epidémico, que es transmitido por piojos. Ya la enfermedad clínica empieza a aparecer tras un periodo de incubación de 2 a 30 días. Y pues la mayor parte de los pacientes no presentan inicialmente síntomas específicos después del tercer día. Empieza a aparecer síntomas como la fiebre alta, la cefalia y mialgias, asociado con otros síntomas como son la neumonía, artralgias y en la afección neurológica. En la mayoría de pacientes se desarrolla un exantema macular o petequial y pues la mortalidad en los pacientes no tratados es del 20 al 30%, pero pues puede ser superior en las poblaciones con mala salud en general y un mal estado nutricional y pues que no reciben unos cuidados médicos adecuados. Ya en los pacientes con enfermedad no complicada, la fiebre empieza a desaparecer en 2 semanas, pero la convalencia completa puede durar hasta más de 3 meses. En esta especie de riquecias, pues puede permanecer silentes durante años y después reactivarse para provocar un tifus epidémico recrudescente, que pues cuando aparecen los síntomas tienen lugar a una bacteriemia y pues el paciente resulta infeccioso para los piojos. En este caso la evolución de esta enfermedad suele ser más leve y en general no se produce un exantema. Para el diagnóstico se utiliza la prueba de microinmunofluorescencia, que pues es el método de elección para demostrar la enfermedad por esta especie de Rickettsia prowazekii. También se puede utilizar la prueba de ELISA, hemaglutinación indirecta y la PCR. Como tratamiento se utilizan las tetraciclinas y el cloranfenicol. Como cuarta especie del género de Rickettsia encontramos la Rickettsia typhi, que pues estas son bacterias gram negativas, intracelulares obligadas, que pasan parte de su ciclo de vida en un artrópodo anfitrión como la garrapata, pulga o piojo, y pues en los humanos se infectan a través de una mordida o contacto de heces con el artrópodo infectado. En los factores de virulencia encontramos que a partir del sitio por donde ingresan las riquecias se diseminan por vía linfática o hemática hasta las células endoteliales que pues constituyen su principal célula diana. Entonces en la lesión endotelial pues es el elemento clave de esta enfermedad, donde las riquecias se adhieren a las células endoteliales mediante sus proteínas externas de membrana A y B. Inmediatamente pues penetran en las células endoteliales a través de un mecanismo conocido como la fagocitosis inducida. Esto pues para evitar el sistema inmunohumoral. En este punto pues se observa que son englobadas en una vacuola de fagocitosis antes de que se produzca la fusión lisosoma-fagosoma y accedan al citoplasma gracias a una fosfolipasa A2 producida por las mismas bacterias. Ya pues cuando se encuentran en el citosol realizan un proceso de división celular por fisión binaria, pues utilizando las fuentes energéticas del hospedador y pues ya finalmente la bacteria produce proteínas capaces de lisar la membrana como son la TLA, la TLC, la PLDA y el PAT1, las cuales les facilitan la invasión de nuevas células. Y pues de esta manera se produce un aumento de la permeabilidad vascular, también hemorragias petequiales, la formación de microtrombos, la acumulación de leucocitos de tipo mononuclear y ocasionalmente la obstrucción vascular y microinfartos. En el cuadro clínico encontramos el tifus murino o tifus endémico que se da por el contacto con ratas y pues con sus pulgas. El periodo pues de incubación de esta enfermedad es de 7 a 14 días y los síntomas aparecen de una forma brusca. Los más frecuentes pues son la fiebre, cefalia, escalofríos, mialgias y náuseas. Y pues alrededor de la mitad de los pacientes infectados se produce un exantema, el cual es más frecuente al final de la enfermedad. Y este está restringido de forma característica al tórax y al abdomen.
Ya la evolución de la enfermedad no se suele complicar y se prolonga durante un periodo inferior a 3 semanas, incluso en los pacientes que no son tratados. Para el diagnóstico se usa una prueba de fluorescencia indirecta específica para Rickettsia typi para confirmar el diagnóstico de tifus murino. Y pues en este caso los títulos significativos se suelen detectar en la primera o segunda semana tras el inicio de la enfermedad. También se puede utilizar la reacción de aglutinación y la reacción de Weil-Felix. Como tratamiento se utiliza doxiciclina o cloranfenicol, ya que pues estos fármacos el paciente responde rápidamente, debido a que pues el tifus endémico es difícil de controlar o prevenir. Continuamos con Coxiella sp. A manera de generalidades de estos microorganismos, les puedo decir que son cocobacilos gram negativos, inmóviles, patógenos, intracelulares obligados, es decir, se reproducen en fagolisosomas y tienen un tamaño de 0.4 a 1 micra de largo y de 0.2 a 0.4 micras de ancho. Coxiella es un microorganismo muy resistente, pudiendo tolerar temperaturas de 65 grados, al igual que la desecación, lo que le permite transmitirse muy fácilmente por la vía aérea. Los agentes del género Coxiella pueden sobrevivir en el fagolisosoma y cuando se encuentran en su ciclo de multiplicación tienen dos tipos de morfología. Una de ellas son los cuerpos pequeños densos, denominados por su resistencia a esporas, y las células grandes. La forma infectiva es el CP, que son los cuerpos pequeños densos, que se multiplican en el fagolisosoma, pasando a ser CG, es decir, células grandes, con una posterior diferenciación en nuevos CP, es decir, cuerpos pequeños densos. El ciclo biológico de Coxiella sp lo podemos ver en la imagen enumerado del 1 al 10. Como punto 1 tenemos la fagocitosis, en el 2 multiplicación en el fagolisosoma de cuerpos densos, 3 y 4 se realiza la forma celular grande y en el punto 5 la multiplicación de esta forma celular grande. Ya del 6 al 10 hay diferenciación esporogénica en cuerpos densos que se liberan al final por lisis celular. Esta bacteria tiene reservorios domésticos, reservorios vectores y reservorios silvestres. Los reservorios vectores infectan a los reservorios domésticos y silvestres. Y una vez los infectan, estos excretan la bacteria en secundinas del parto, en la leche, los heces y la orina, lo cual causa muy frecuentemente infección por productos lácteos en los humanos. El microorganismo se encuentra en la placenta y líquido amniótico de sus huéspedes naturales, es decir, el ganado ovino, caprino y roedores, los cuales se infectan por picadura de garrapatas. En el hombre se infectan al inhalar materiales infectados y probablemente al ingerir leche cruda de animales infectados. Se puede transmitir también por picadura al hombre o transfusión sanguínea. En clasificación taxonómica decimos que es de dominio bacteria, filum Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Legionellales, familia Coxielaceae y género Coxiella. Ahora hablaremos de la especie Coxiella burnetii. Este es un bacilo gram negativo de pequeño tamaño, de 0.3 a 1.0 micras, que crece exclusivamente en las células eucariotas. Se le clasificó como miembro de la familia Rickettsiaceae, pero estudios recientes han demostrado que pertenece al grupo gamma de proteobacterias. Vive en las vacuolas ácidas a un pH de 4.8 de macrófagos y monocitos, inhibiendo así la actividad fagolisosómica y los mecanismos de apoptosis celular. Este también es capaz de formar fuera de la célula unas pseudoesporas que son metabólicamente inactivas.
lo que nos explica su extrema resistencia a variaciones ambientales y condiciones físico-químicas. Es decir, este microorganismo es altamente infectivo. Este puede crecer solo en células vivas, incluyendo cultivos celulares, sobre todo en fibroblastos humanos, huevos embrionados y animales susceptibles. En estos cultivos, su lipopolisacárido experimenta cambios que dan lugar a variaciones de fase en el antígeno. Cuando se encuentra en fase 1, es una forma la cual está altamente infecciosa. En subcultivos se produce un cambio a fase 2, la cual no es infecciosa, y esta expresión antigénica diferente se emplea para distinguir serológicamente los estados agudos y crónicos de esta enfermedad. Durante la infección aguda, el control de la enfermedad se asocia con una respuesta de anticuerpos de clase IgM, IgG e IgA, dirigidos frente al antígeno en fase 2, y anticuerpos antimúsculo liso y antifosfolípidos, así como una respuesta inmunitaria de tipo celular, con una reacción inflamatoria y formación de granulomas que pueden ser inespecíficos o presentar una apariencia de masa con una parte central clara, que también se los llaman granulomas en anillo, observables en biopsias hepáticas y en médula ósea. En pacientes inmunodeprimidos y con afectaciones en las válvulas cardíacas puede no ser posible el control de la infección y producir entonces la cronificación de la misma, sin que se vaya a observar una respuesta inmunitaria celular, pero sí se va a observar altos niveles de anticuerpos frente a las fases 1 y 2. En estos casos, las biopsias de las muestras contienen un gran número de microorganismos. La presentación clínica y evolución de la enfermedad depende de diversos factores del huésped. Podemos hablar que generalmente depende del estado inmunitario del paciente o de la persona que porta este agente etiológico, pero también puede variar por la vía de contagio o el estado hormonal de la persona. Entonces podemos decir que son varios los factores que pueden afectar o pueden incluir a que se presente un cuadro clínico con personas infectadas con Coxiella burnetii. Ya hablando un poco más de cuadros clínicos o manifestaciones clínicas que presenta esta bacteria, podemos decir que la exposición y un periodo de incubación de 10 a 17 días va a producir una infección que puede ser inaparente o asintomática en un 54 al 60%, aguda en un 40% o crónica de 1 a 5%. La infección aguda siempre está caracterizada por su polimorfismo, que presenta manifestaciones clínicas que dependen de la puerta de entrada del patógeno. Cursa con mayor frecuencia como un cuadro de neumonía, con fiebre elevada de 40 grados, distrés respiratorio agudo y hallazgos radiográficos inespecíficos. Otra manifestación clínica de la Coxiella burnetii es la fiebre Q. Esta es una zoonosis aguda causada por la proteobacteria, Coxiella burnetii. Ya habíamos dicho que es una bacteria que es gram negativa, estrictamente intracelular. Esta bacteria difiere de la Rickettsia porque tiene su capacidad de sobrevivir fuera de las células del huésped, formando un cuerpo análogo a una endospora resistente. Esta bacteria infecta tanto a animales salvajes como al ganado. Podemos decir que en el hombre la transmisión se produce fundamentalmente o generalmente por inhalación de polvo contaminado por bacterias procedentes de heces, orina o leche de animales. La enfermedad es propensa a aparecer en forma epidémica en trabajadores de mataderos y esporádicamente en ganaderos y veterinarios. Cada año se notifican más o menos 100 casos de fiebre Q en los Estados Unidos. Después de la inhalación de la bacteria, se va a producir una proliferación local en los pulmones. Esto puede tener como consecuencia síntomas respiratorios ligeros similares a los de la neumonía atípica o a la gripa. Pero en el 10% de los casos existe endocarditis, que es la inflamación del músculo del corazón, y pueden transcurrir de 5 a 10 años entre la infección inicial y la aparición de la endocarditis. Durante este intervalo, las bacterias viven en el hígado y a menudo
causan hepatitis. El método más frecuente de diagnóstico es el serológico. En nuestro entorno se han referido diferentes formas de presentación según el área geográfica. En el norte predominan las neumonías, mientras que en el sur es más frecuente la hepatitis aguda, la hepatomegalia y granulomas. También se han realizado algunos estudios, entre estos uno retrospectivo, comparando las pruebas bioquímicas clásicas de función hepática en pacientes con fiebre Q y con fiebre botonosa mediterránea, detectando una mayor frecuencia de hepatomegalia y elevación de transaminasas entre los primeros. Solo un paciente con fiebre Q mostró ictericia clínicamente evidente. También se han descrito otras manifestaciones clínicas en la fase aguda, como lo son la afectación cardíaca por pericarditis y miocarditis, que puede llegar a ser fatal. Del mismo modo, también se han observado meningoencefalitis asociada a pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, síndrome de Guillain y el síndrome de Miller-Fisher. Hablando un poco de los factores de virulencia de esta bacteria, podemos decir que primeramente encontramos la LPS, que es el principal factor de virulencia asociado a esta bacteria, que modifica su conformación entre SCB, es decir, LPS de longitud completa, y LCB, que es el LPS truncado, para realizar una evasión inmune. Como segundo tenemos la vacuola parasitófora, que incluye el fagosoma naciente, que presenta la unión de Coxiella burnetii en su SCB a la membrana celular de la célula huésped, generalmente macrófagos alveolares, mediante la integrina alfa-V beta 3 y madura a través de la vía endolisosómica convencional. Esta expresa las proteínas de membrana RAP5 y RAP7, que son GTPasas reguladoras del tráfico de membrana, y LC3, que es un marcador de autofagosomas. Después tenemos la vacuola parasitófora temprana, que es una fusión del fagosoma naciente con el autofagosoma. Esto genera una adquisición de colesterol de la membrana celular del huésped mediante endosomas de fase fluida. Entonces, el proceso que realiza la Coxiella burnetii es principalmente pasar de SCB a LCB, y el pH de la vacuola parasitófora disminuye, expresando las proteínas de membrana RAP7, LC3 y LAMP-S, que son proteínas de membrana asociadas al lisosoma, y flotilinas, que son asociadas a las balsas lipídicas. Luego tenemos la vacuola parasitófora tardía, que tiene un pH de 4.8, se presenta una reversión de LCB a SCB y aumenta de tamaño mediante la unión de endosomas en fase fluida. Esta vacuola crece mucho, tanto así que produce la lisis de la célula huésped y expresa las mismas proteínas de membrana de la fase anterior. Luego tenemos las señales de supervivencia, que incluye la inhibición de la apoptosis, como inhibiendo el clivaje de las caspasas 3 y 9, porque inhibe la liberación del citocroma C mitocondrial. También está asociada a la inhibición de la expresión de genes proapoptóticos, la síntesis de proteínas antiapoptóticas y la activación de las sinasas para aumentar las señales de supervivencia de la célula huésped. Luego tenemos la T4SS. Este es utilizado por Coxiella para exportar las proteínas que regulan la respuesta de la célula huésped. Luego tenemos el desarrollo bifásico, que entre ellos se encuentra la SCB, la LCB y solo esas dos. Entonces decimos que la SCB es una variante celular pequeña, que se encuentra en fase 1, es virulenta y estable. Esta es la forma en la cual este microorganismo va a realizar evasión inmune, y también está asociada a la síntesis de proteínas de unión a ADN. Estas están relacionadas a la condensación de la cromatina, y en esta fase hay mayor afinidad por la hematoxilina y la fucsina. Luego tenemos la LCB, que es la variante celular más grande, que decimos que se encuentra en fase 2. Esta no es virulenta, es muy inestable, se da por deleciones cromosomales de SCB, y en esta fase se sintetizan proteínas de estrés.
Por ejemplo, la tiorredoxina o la peroxidasa, que están asociadas al estrés porque implica estar adentro de la vacuola parasitófora. La síntesis de FTSZ, que es la división celular, y TOLB, que es la estabilidad de la membrana externa. El diagnóstico para esta bacteria es específico, serológico, por medio de técnicas como IFI, ELISA y fijación de complemento, siendo la última la más utilizada. La infección produce dos tipos de anticuerpos. En la fase aguda se producen anticuerpos contra el antígeno de fase 2, observándose seroconversión. Los anticuerpos contra el antígeno de fase 1 se producen semanas después, en la etapa crónica de esta infección, en general con títulos muy bajos, a excepción de los casos de endocarditis en que se encontraron elevados en las dos fases, en la 1 y en la 2. El tratamiento a esta infección o a esta bacteria, podemos decir que este microorganismo responde rápidamente a las tetraciclinas a dosis de doxicilina de 100 miligramos cada 12 horas durante 15 días. Sin embargo, es importante acudir al médico, seguir todas las recomendaciones del médico tratante y completar el tratamiento. Por último, hablaremos de Ehrlichia sp. A modo de generalidades de esta bacteria, podemos decir que son bacterias gram negativas intracelulares obligatorias, tienen tropismo por linfocitos, monocitos y granulocitos, actúan como el agente causal de la ehrlichiosis, se localizan en vacuolas rodeadas de membranas, que también son llamadas mórulas, en el citoplasma de células sanguíneas y están redondeadas y pleomórficas. La clasificación de esta bacteria empieza con un dominio bacteria, filum Proteobacteria, clase alfa Proteobacteria, el orden Rickettsiales, familia Anaplasmataceae y el género Ehrlichia. Ehrlichia sp presenta varios factores de virulencia, entre esos presencia de coinfección con otros patógenos transmitidos por garrapatas. Es decir, la célula se encuentra infectada por varios patógenos simultáneamente. También tenemos las adaptaciones para la supervivencia, tenemos los procesos de adhesión, la internalización, que también es otro término para la endocitosis, en el que las moléculas como las proteínas son engreídas por las membranas celulares y atraídas hacia la célula. También tenemos la proliferación, la exocitosis y la propagación intercelular. Por último, tenemos la adquisición de nutrientes, la evasión lisosomal y la inhibición de la apoptosis de la célula huésped. Es muy importante tener en cuenta los cuadros clínicos o manifestaciones clínicas que genera esta bacteria. Entonces, a manera de historia, decimos que en 1986 fue cuando se diagnosticó en Estados Unidos la primera persona con ehrlichiosis y se demostró que se debía a una nueva especie bacteriana llamada Ehrlichia chafensis, miembros del género Ehrlichia, que se relacionan con el género Rickettsia y se sitúan en el orden Rickettsiales. Desde este descubrimiento se han notificado más de 400 casos en los Estados Unidos y Ehrlichia chafensis se transmite desde reservorios animales desconocidos a los seres humanos por la garrapata tejana. Una vez en el interior del cuerpo, Ehrlichia chafensis infecta a los monocitos circulantes, causando una enfermedad febril inespecífica, similar a la fiebre manchada en las montañas rocosas. Las manifestaciones clínicas de la chilosis en el hombre son muy inespecíficas, pero pueden causar fiebre, escalofríos, cefalia, mialgias, náusea, vómito, anorexia y adelgazamiento. Estas manifestaciones son muy similares a las de la fiebre exantemática americana sin el exantema. El diagnóstico de esta enfermedad
se puede dar de 3 tipos: diagnóstico hematológico, serología y cultivo celular o en técnica PCR. Cuando hablamos de diagnóstico hematológico, decimos que es la evaluación de sangre periférica. En este método diagnóstico se realiza llevando a cabo la tinción de un frotis de sangre periférica que puede ser teñido con Giemsa para buscar morulas en los monocitos mediante la microscopía. La presencia de estas puede dar indicios de infección por Ehrlichia chafensis o Ehrlichia canis, siendo un diagnóstico rápido y de bajo costo. Este método presenta ciertas desventajas, como lo son su baja sensibilidad, atribuido principalmente pues a la baja bacteremia, implicando una mayor inversión de tiempo para la búsqueda de estas morulas, lo que dificulta pues la identificación. Por otra parte, las morulas se pueden observar únicamente durante la fase aguda, cuando la bacteria se multiplica en microcolonias intracitoplasmáticas. Luego tenemos la serología o el cultivo celular, que estas pruebas serológicas se basan en la búsqueda de anticuerpos anti-Ehrlichia, utilizando métodos como el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, que es la técnica ELISA, e inmunofluorescencia indirecta. Hoy en día existen en el mercado pruebas comerciales que permiten la detección de anticuerpos IgG contra Ehrlichia canis utilizando polipéptidos sintéticos de proteínas P30 y P31 de esta especie. Por último, tenemos la técnica de PCR para el diagnóstico de esta enfermedad y decimos que se han desarrollado métodos género-específicos y especie-específicos mediante PCR. Esto permite optimizar el diagnóstico en fases agudas de la enfermedad y el empleo de estas técnicas ha permitido el diagnóstico de ehrlichiosis en etapas agudas y crónicas de esta enfermedad. A comparación de los métodos serológicos como lo son la IFI y la ELISA, esto tiene una mejor sensibilidad y especificidad debido a la capacidad de diseñar cebadores dirigidos a un género o especie en particular. El diagnóstico se confirma observando a las morulas típicas en los leucocitos y también se pueden utilizar pruebas indirectas con anticuerpos fluorescentes para confirmar el diagnóstico. Se han descrito múltiples métodos para detectar por medio de PCR la presencia de Ehrlichia en sangre anticoagulada con EDTA y también se utiliza el cultivo con diversas líneas celulares. Tanto la PCR como el cultivo se llevan a cabo en laboratorios de referencia y en unos cuantos laboratorios comerciales. El tratamiento para esta enfermedad son las tetraciclinas, que casi siempre vienen en nombre fármaco, en farmacias lo encuentran como doxicilina, que estas aniquilan a la Ehrlichia y constituyen el tratamiento de elección. La rifampicina también es herchilicida y pues estos dos son fármacos que son de vía oral.